lo que se guardó con una disciplina que fue a la vez su armadura y su propia cárcel. Era una verdad que el mundo no estaba listo para oír cuando ella vivía, y que nos llegó a pedacitos, de forma indirecta y muy tarde, ya después de su muerte. Una verdad sobre dos matrimonios que para el mundo eran anécdotas, pero que para ella fueron algo muy muy distinto. Claro, no faltó quien criticara a Pepe Suárez por soltar la sopa en un reality show. Pero también están los que entienden que, a veces, la única voz que les queda a los que ya no están son los que sí, los que los conocieron y se animan a hablar, aunque el momento no sea perfecto. Y la verdad, las dos opiniones se valen. Y ese jaloneo entre ambas posturas es el mismo que envuelve las historias de quienes se fueron sin poder contar su verdad completa. Pero lo que no admite discusión es esto. Carla Álvarez fue una actriz fuera de serie que interpretaba la oscuridad con una certeza que solo da el conocerla en carne propia. Fue una mujer que tuvo que hacer del silencio su trinchera para sobrevivir en un medio que nomás no le daba para más. Fue alguien que se echó al hombro un peso que no tenía por qué cargar sola y pagó el precio con su salud, que se fue apagando sin que nadie metiera las manos de verdad. Y caray, también fue alguien que merecía contar su propia historia a su manera, con sus palabras y en sus tiempos. Esa oportunidad nunca le llegó, y lo que nos quedó en su lugar son estos pedazos de historia, contados a destiempo y por otros. Un triste recordatorio de lo que se pierde cuando una mujer decide que callar es más seguro que hablar. La verdadera grandeza de Carla Álvarez no está en los premios ni en sus telenovelas, ni en unas semanas dentro de una casa de reality. Está en haber existido con una intensidad de a de veras en un mundo que prefería el chisme fácil. En negarse a ser la víctima para las cámaras aunque por dentro la estuviera pasando mal. En haber seguido dando la cara, trabajando y siendo ella misma frente a todos hasta el último momento. Alguien así no se repite, y el silencio que eligió merece que lo nombremos como lo que fue. No una ausencia de verdad, sino una verdad que ella decidió guardarse para sí. Hasta que el mundo, a fuerzas, decidió que sí era de su incumbencia. Había una pregunta que nadie se atrevió a hacerle en vida. Ni en voz alta, ni frente a las cámaras, y mucho menos en los pasillos de Televisa, donde todos sabían algo, pero nadie soltaba prenda. La pregunta era simple. ¿Qué sabía Carla Álvarez de lo que pasó en ese matrimonio que el mundo nunca entendió del todo? No era un chismecito de camerino, ni una anécdota simpática para contar en algún programa de espectáculos. Era algo que revelaba quién era ella de verdad, detrás de esas villanas que interpretó por 20 años con una garra que a veces, la verdad, parecía demasiado real como para ser actuado. Fue un peso que cargó en silencio casi 2 décadas, que soltó una sola vez, llorando, lejos de México, y que se llevó con ella el 15 de noviembre de 2013, cuando su empleada la encontró ya sin vida en su departamento. Carla Álvarez tenía 41 años. Apenitas los había cumplido un mes antes, el 15 de octubre. Todavía estaba grabando su última telenovela. Seguía trabajando con esa terquedad de quien se niega a que el cuerpo se rinda antes de tiempo. Y de repente, una mañana de sábado, en pleno otoño, mientras se desayunaba unas quesadillas viendo la tele, un ataque de tos lo cambió todo. Su muerte sacudió al medio artístico con una mezcla rara de sorpresa y resignación. Sorpresa, porque nadie la vio venir, así, tan de golpe y sin un adiós. Y resignación, porque los que la conocían bien sabían que su cuerpo llevaba años en una batalla que ella se negaba a reconocer en público. Una guerra contra los desórdenes alimenticios que su propio padre confirmó a las autoridades y que la prensa ya venía comentando desde finales de los 90. Y que ella misma le restó importancia hasta el final, con esa firmeza de quien decide que sus debilidades no son para los encabezados de los periódicos. Pero para entender, hay que irse mucho más atrás, no a 2013, a una fiesta de Navidad de 1994, con unas copas de más, 2 actores jóvenes en la mera cima y una decisión que les cambió el rumbo para siempre. Empieza con una boda que, décadas después, uno de ellos llamaría un error. Y con un silencio que la otra se llevó hasta el final. Esta es la historia de Carla Álvarez y Alexis Ayala, la historia que ella jamás contó completa, la que él siempre ha contado a medias. Y la que ahora, a más de 10 años de su partida, sigue sin tener la versión de ella, su voz. Porque eso, fíjese, es lo más duro de todo, que cuando los secretos de una mujer se saben apenas cuando ya no está, ya no hay forma de saber si ella habría querido que se contaran así.
Ya no se le puede preguntar si esa era la historia que ella quería contar. Ya no hay modo de regresarle el control sobre su propia vida. Y Carla Álvarez, que en vida fue tan dueña de sus palabras, merece que al menos hagamos una pausa y notemos que su voz falta aquí, antes de seguir. Para entender lo que pasó entre Carla Álvarez y Alexis Ayala, primero hay que ver de dónde venía ella. Porque Carla no llegó a ese matrimonio siendo una jovencita ingenua o frágil, para nada. Llegó estando en la cumbre, en un lugar al que muy pocos llegan a los 22 años, y eso hace que todo lo que pasó después sea más complicado de explicar con las etiquetas que la prensa le puso por años. Carla Mercedes Álvarez Báez nació el 15 de octubre de 1972 en la Ciudad de México. Desde chiquita tuvo dos cosas que rara vez se ven juntas: la disciplina de una bailarina y el imán de una actriz. Estudió en la Escuela Nacional de Danza Clásica. Ahí aprendió que el cuerpo es un instrumento que, si uno le exige, obedece, con un rigor tremendo. Después entró al Centro de Educación Artística de Televisa, el famoso CEA. Esa fábrica de estrellas, que en los 90 era la puerta de entrada al mundo de las telenovelas. De ahí salió toda una generación de actores que vimos en las pantallas de toda Latinoamérica por 20 años. En 1992, con 19 añitos, debutó en María Mercedes, la que hacía Thalía. Hacía de la hermana menor, la que metía en problemas a todos, la que tenía su propio carácter. Y ahí, desde el principio, se vio algo que marcó toda su carrera. Carla en pantalla no pedía permiso. Tenía una presencia que no se enseña en ninguna escuela. Esa capacidad de adueñarse de la escena sin hacer nada del otro mundo, solo siendo ella, con la intensidad a todo lo que da. María Mercedes fue un exitazo, ¿se acuerdan? Thalía era la estrella, claro, pero Carla salió de ahí con algo muy valioso. La gente se acordaba de ella. En ese mundo donde los personajes secundarios se borran de la memoria en cuanto se acaba la novela, ella había dejado huella. No era la buena de la historia, ni el amor imposible, tampoco la muchacha con la que se queda el galán. Era la que causaba conflicto, la que le metía sabor a las escenas, la que hacía que la trama avanzara. Y fue esa chispa la que la convirtió en una de las mejores villanas de la televisión mexicana de su tiempo. Pensemos que en los 90, la tele estaba llena de un solo tipo de mujer, la protagonista buena y sufrida que al final la rescataba el amor. Carla, en cambio, encontró su nicho en el otro extremo, el de las villanas, esas mujeres con ambición, que iban tras lo suyo sin pedirle permiso a nadie. Personajes que en el papel eran la mala, pero que el público, con esa sabiduría que tiene la gente cuando nadie le dice qué pensar, muchas veces las encontraba más interesantes que a la buena. Lo que pocos se pusieron a pensar entonces es que había algo en Carla que embonaba perfecto con esas villanas. Y no porque fuera mala persona, para nada, sino porque entendía algo que sus personajes sabían muy bien, que el mundo no siempre le da a una mujer lo que se merece, y que a veces, pues, hay que agarrar lo que se pueda con lo que se tiene a la mano. Esa madurez no era puro talento, era la pura vida. En 1994, con apenas 22 años y un futuro brillante, el destino le tenía preparada una lección de esas que nadie debería recibir. Alexis Ayala tenía 29 años en aquel entonces, 7 años más que Carla. En las novelas de antes eso lo hacía ver como un hombre hecho y derecho mientras ella apenas empezaba. Él ya andaba en la tele desde los 80, y para los 90 ya era el galán que nos gustaba, sobre todo en papeles de hombre misterioso. No era el príncipe azul, sino el tipo complicado que cargaba secretos. Su nombre completo es David Alexis Ayala Padró, y ya traía escuela del teatro y las cámaras. Su vida era de dominio público, como la de cualquier estrella de Televisa en esos tiempos. Era guapo, famoso y andaba en todas las movidas sociales de la empresa, donde todos se conocían, trabajaban juntos y se iban de fiesta a los mismos lugares, en esos círculos donde la chamba y el romance se mezclaban tanto, que ya ni se sabía cuál era cuál. Ahí fue donde se toparon Carla y Alexis. No esperen un cuento de hadas, porque lo que se cuenta no tiene nada de romántico. Lo que se sabe es lo que el propio Alexis Ayala platicó muchísimas veces conforme fueron pasando los años, contando detalles con una frescura que la verdad, calaba un poco a quienes sabían lo que realmente había pasado después. La historia es esta, noche del 23 de diciembre de 1994. En una fiesta navideña con actores viviendo su burbuja de fama,
Alexis Ayala y Carla Álvarez se aventaron a tomar una decisión que jamás habrían tomado en sus 5 sentidos. Se casaron así, de la nada, en plena fiesta y con las copas encima. Esa lógica medio borrosa que te dan los tequilas, la euforia y el creerse invencible, como si a uno nunca le fueran a cobrar la factura. Fue en una borrachera, confesó Ayala años después en Miembros al Aire, riéndose como si fuera un chiste. Dijo que la boda fue en plena Navidad, que Jorge Salinas andaba ahí y que todo fue tan rápido como una ráfaga de esas que confunden la pasión con algo de verdad. Me puse una peda con Jorge Salinas. Soltó en otra plática, como si mencionar al amigo hiciera que la metida de pata fuera divertida. Por mucho tiempo ese fue el cuento oficial. La boda relámpago, el brindis navideño y el error de 2 jóvenes que perdieron el piso. Ayala lo contaba con mucha gracia y los programas lo repetían igual, sin pensar mucho en la otra parte de la historia, la mujer que también estuvo ahí, o que quizás solo se dejó llevar por la corriente antes de poder darse cuenta de dónde estaba, porque esa es la gran duda que el cuento oficial nunca aclaró. ¿Qué recordaba Carla de esa noche? ¿Para ella también fue un chiste o fue el inicio de 8 meses que no tuvieron ni una pizca de gracia? Esos 8 meses de matrimonio son la parte más fea y callada de todo este asunto. No es que falten historias, es que lo que se sabe viene de terceros, filtrado por el tiempo y la tristeza de su partida. Y porque la única que podía decir qué pasaba entre esas 4 paredes decidió llevarse el secreto a la tumba y nunca hablar frente a una cámara. Lo que sí nos llegó es lo que ella le confesó a Pepe Suárez. Pepe fue novio de Carla antes de que ella se casara con Alexis. Tuvieron un romance que terminó antes de 1994, pero se quedaron con ese cariño que aguanta el paso de los años. Mucho después del divorcio, en una de esas pláticas sinceras que solo se tienen con los viejos amores, Carla se abrió de capa y le contó lo que sufrió. Fue en Los Ángeles. Carla estaba destrozada, llorando a mares, según recordó el propio Pepe Suárez hace poco en el podcast de René Franco. Lo que le soltó esa noche fue que en ese matrimonio de 8 meses hubo mucha violencia, que Alexis Ayala le pegaba y que esa fue la verdadera razón por la que se separaron, no por las prisas ni porque no se llevaran bien, sino por algo mucho más fuerte y doloroso que un simple error. Ella me lo platicó a mí, dijo Suárez, queriendo dejar claro que él solo estaba repitiendo lo que escuchó. Yo no estuve ahí cuando pasó y ya habían pasado años desde que ellos se habían dejado, aclaró para no meterse en líos. Esa parte es clave. Pepe Suárez no lo vio con sus propios ojos. Solo fue el hombro donde lloró una mujer que decidió nunca hacer un escándalo público ni dar declaraciones a la prensa. Pero miren, lo que dijo Suárez no era ninguna novedad en el mundo de la farándula mexicana de los 90, donde los chismes volaban más rápido que las noticias de la tele, y el rumor de los golpes ya andaba en boca de todos desde el principio. No era un secreto bien guardado, era de esas cosas que todos cuchicheaban pero nadie se atrevía a decir a grito abierto, porque en ese México de entonces, hablar de más traía consecuencias que casi siempre terminaban por hundir a la mujer y no al hombre. No se podía levantar la voz como ahora. Explicó Pepe sobre por qué Carla guardó silencio tanto tiempo. En esa frase se resume una realidad que pesa mucho más que cualquier chisme de revista de espectáculos. En el México de aquellos años, una actriz joven que denunciaba a un actor famoso por violencia se quedaba con las manos vacías. Ni justicia, ni protección, y mucho menos le creían. Lo que sí perdía era el trabajo, la reputación y el control de su propia historia. Y eso, ningún juez se lo podía regresar. Por eso Carla eligió callar. Y no por cobardía, sino con la cabeza fría de quien ve sus cartas y sabe que con ninguna va a ganar. El divorcio se firmó en agosto de 1995. 8 meses después de la boda en Navidad, el matrimonio terminó en papel tan rápido como empezó, pero con un peso emocional que era otro cantar. Para la gente fue nomás el fin de un chismecito, la conclusión obvia de un arrebato que, decían, nunca debió pasar. Pero para Carla, digerir todo aquello le tomó mucho más tiempo que los pocos meses del trámite legal. Lo que pasó después del divorcio dice mucho de cómo funcionaba el medio y, sobre todo, de cómo era Carla. Porque en vez de esconderse, o de tomarse un respiro, en vez de hacer lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar, Carla Álvarez siguió en la lucha, siguió dando la cara, siguió levantando esa carrera que ya tenía desde mucho antes de que ese matrimonio siquiera existiera, como si una parte de ella hubiera decidido que lo que pasó de puertas para adentro no la iba a definir. Y mucho menos a detener.
Esa decisión requería una fuerza que es fácil admirar desde fuera, pero que por dentro, seguro cobraba una factura muy alta. Porque imagínese, seguir apareciendo en el mismo ambiente donde andaba el hombre que la había lastimado, topárselo en los pasillos de Televisa, competir por los mismos papeles, requería un temple que ni es normal ni sale gratis. Es de esas cosas que se aprenden a la fuerza y dejan cicatrices que por fuera no se ven. Alexis Ayala, por su parte, continuó su carrera como si nada. Su versión pública era la de la borrachera de Navidad, el error de juventud, la incompatibilidad de dos que se apuraron. Nuestro error fue llevar la pareja a donde no debía ir, le dijo años después al burro Van Rankin en el programa Hoy. Nos gustábamos, la pasábamos bien. Tal vez pudo haber sido un noviazgo de unos cuantos meses, unas cuantas saliditas, pero no para casarnos. Una versión muy cómoda, la verdad. Es la versión que transforma una historia que pudo ser muy turbia en un simple cuento de chavos con moraleja. Y esa fue la versión que Ayala repitió por décadas, cada que algún periodista le sacaba el tema de ese capítulo de su vida, sin que nadie en esas entrevistas se atreviera a hacerle las preguntas incómodas que su historia dejaba en el aire. Pero algo pasó después del divorcio que la versión de la borrachera como que no acaba de explicar. Según contaron los medios en esa época, tras la separación, Carla empezó a buscar a Alexis de formas que él mismo describió como acoso. El mismo Ayala llegó a decir que ella le llamaba, que se le aparecía, que no lo dejaba en paz para rehacer su vida. Y dicen que hasta Televisa, según chismearon los reporteros cuando Carla murió en el 2013, tenía que hacer todo un estudio para no juntarlos en proyectos y evitar problemas. Esta situación es muy reveladora, no porque nos diga quién tenía la razón sobre lo que pasó en el matrimonio, sino porque dibuja el retrato de alguien que salió de una relación tóxica sin haber sanado las heridas. Alguien que seguía dando vueltas alrededor de lo que la hirió, buscando un cierre que era simplemente imposible de encontrar. Es la conducta de alguien que necesitaba ayuda, pero que en el México de entonces, esa ayuda no era fácil de pedir. Carla Álvarez tardó años en recuperar el equilibrio después del divorcio. Claro que no lo dijo así abiertamente, porque Carla casi nunca decía algo que la hiciera parecer vulnerable. Pero el rumbo de su carrera en la segunda mitad de los 90s y los cambios visibles en su físico durante ese periodo cuentan una historia que las palabras no siempre decían por completo. En 1997 tuvo su única oportunidad de ser protagonista. Mi querida Isabel, con Ernesto Laguardia de galán, fue el proyecto que debió haberla lanzado a otro nivel en su carrera. Por primera vez, el nombre de Carla Álvarez aparecía hasta arriba en los créditos, ya no como la villana de reparto, sino como el centro de la historia. Ese logro trajo una presión enorme, la de demostrar que podía con el peso de un proyecto, que su talento bastaba para el estelar sin la sombra de otra actriz más famosa. A la novela le fue bien. Carla ganó un premio como Mejor Revelación Femenina en 1998 por esa actuación, una validación que decía que su talento era indiscutible. Pero después de Mi querida Isabel, no hubo otro protagónico. Regresó a hacer de las malas, regresó a ese lugar donde era brillante, pero donde la seguían viendo como actriz de reparto, y ese regreso no fue por gusto. En 1998 llegó La mentira, con Kate del Castillo de protagonista. Y la villana que hizo Carla es para muchos una de las más memorables de su carrera. La interpretó con una furia que se salía del libreto, con ese don de encontrar en las villanas algo muy suyo que hacía que el público las odiara y entendiera a la vez. Kate del Castillo, su compañera en esa novela, fue de las primeras en llorar su partida públicamente, 15 años después de que Carla nos dejara. Pero fue en 1998 cuando algo en su físico empezó a notarse. Para el 99, en plenas grabaciones de Mujeres engañadas, el cambio era ya muy evidente. Carla comenzó a adelgazar muy rápido, con esa velocidad que no es de dietas ni de gimnasio, sino de algo más hondo, más difícil de explicar. La prensa de chismes, que en esos tiempos le ponía una lupa al cuerpo de las actrices como hoy ya no se atreverían, empezó a sacar fotos del antes y el después, y a soltar rumores de anorexia y bulimia. Y Carla lo negaba con esa fuerza de quien ya tiene callo negando lo que es evidente. Porque admitirlo era perder el control de la historia que tanto le costó construir. Decía que estaba bien, que así era su metabolismo, que la gente exageraba. Y ella siguió trabajando, siguió en el ojo público, siguió siendo la Carla Álvarez que todos conocíamos,
con esa energía que el público pedía, mientras su cuerpo gritaba otra cosa muy distinta a sus palabras. Ese pleito entre lo que decía y lo que se veía es quizá lo más triste de toda su historia, porque nos habla de una mujer que aprendió desde muy joven que mostrarse vulnerable en público sale caro, y decidió no hacerlo nunca, aunque el precio que pagó fuera altísimo. En el 2003, pasó algo que nadie se esperaba y que cambió por un rato cómo la veíamos. La invitaron a Big Brother VIP, ¿se acuerda usted? El reality que en esa época paralizaba a todo México. Y Carla, acostumbrada al mundo tan controlado de las telenovelas, donde todo está en el guión, de repente aceptó meterse a una casa donde las cámaras grababan día y noche. Muchos pensaron que quería reinventarse. La villana de las novelas, ahora sin personaje, sin libreto, de veras. Y la verdad es que un poco sí fue así. La Carla de la casa de Big Brother no era la misma de las entrevistas y las alfombras rojas. Era mucho más directa, más espontánea, dejaba ver esas facetas de su carácter que en público siempre ocultaba tras una capa de profesionalismo perfecto. Estuvo más de 50 días encerrada, tiempo de sobra para que la gente, que solo la ubicaba como la mala de la novela, descubriera a una mujer con chispa. Una mujer con sus propias ideas y con ese ángel para ganarse el cariño, que no es lo mismo que la admiración y que no se puede actuar. Salió del reality con un público que la quería de otra forma, no como se quiere a un personaje de novela. La querían a ella, a la de verdad, pero de Big Brother también salió con algo que no calculó, con su cuerpo bajo la lupa de todo el mundo. Y es que las cámaras de 24 horas no perdonan, y en esa casa quedó grabado de un modo que las fotos de las fiestas nomás no lograban mostrar lo delgadísima que estaba Carla en ese entonces. Los comentarios en los medios fueron crueles, con esa hazaña de quien cree que puede opinar del cuerpo de una famosa como si fuera de su propiedad. Carla salió de ahí más famosa, sí, pero también con más chismes sobre su salud. Y pues, volvió a hacer lo de siempre. Seguir adelante, seguir trabajando, seguir siendo Carla Álvarez frente a todos, con una determinación que en otras circunstancias llamaríamos valentía, pero que aquí, inevitablemente, era también una forma de no querer ver, porque lo que los doctores confirmaron cuando ella murió, lo que su propio padre admitió a las autoridades y lo que los chismes llevaban años diciendo con fotos y soplones, pues todo era verdad. Los problemas alimenticios que Carla nunca aceptó en público sí estaban pasando. Habían estado ahí por años, y ya estaban cobrando factura en un cuerpo acostumbrado desde niña a obedecer a la mente. Pero el cuerpo tiene sus límites, y ninguna fuerza de voluntad puede ignorarlos para siempre. Su silencio no era una locura. Era seguir la misma regla que usó desde su divorcio en 1995. Si no lo dices en público, no existe para el público, y si no existe, nadie lo puede usar en tu contra. Esa forma de pensar a veces la protegió, pero otras veces la dejó terriblemente sola. Por ahí de principios de los 2000, Carla Álvarez conoció a Antonio D'Agostino. ¿Cómo se conocieron exactamente? La verdad, nunca quedó muy claro. En parte porque este señor D'Agostino era alguien que no tenía nada que ver con el mundo de la farándula mexicana, y también porque Carla manejó esa relación con un secretismo que contrastaba con lo pública que era su vida en todo lo demás, por su carrera. Antonio D'Agostino era un empresario italiano, y le llevaba más de 20 años a Carla. No era de los que salían en las revistas de chismes, para nada. No era una figura pública. No se movía en el ambiente de Televisa, ni en los círculos donde Carla era la estrella. Era, de verdad, un hombre de otro mundo para ella. Y se casaron. La boda fue en Morelos, en una ceremonia íntima donde estuvieron su mamá y sus hermanas, señal de que la familia sabía de la relación y, al parecer, le habían dado el visto bueno. Pero lo que nadie sabía, fuera de su gente más cercana, era que ese matrimonio ya venía mal prácticamente desde el principio. Apenas mes y medio después de la boda, según lo confirmó años más tarde el abogado de Carla, Kelvin Sánchez Rodríguez, ella ya había decidido separarse. La razón que dio el abogado fue violencia, física y psicológica. Así lo dijo Sánchez Rodríguez, sin rodeos, y agregó que Carla también pidió una orden de restricción para que D'Agostino no se le acercara. Tuvo problemas serios de maltrato, con violencia física y también psicológica. Por eso solicitó por ley que el señor Antonio no volviera a acercársele. Y aquí uno empieza a atar cabos, porque ese patrón es imposible de ignorar si recordamos lo que contó Pepe Suárez sobre el primer matrimonio. Dos relaciones, dos hombres que no se parecían en nada,
ni en su forma de ser ni de dónde venían. Y en ambas, según se cuenta, hubo violencia. Esa repetición, créame, no es coincidencia ni mala suerte. Es la huella de algo que empezó mucho antes de que estos hombres aparecieran en la vida de Carla. Tiene que ver con esos patrones que se arraigan en quienes crecen desprotegidos, o que aprenden a ver el peligro como algo normal desde jóvenes, porque quizá fue su primera idea del amor. Carla nunca habló de esto en público, ni de su primer matrimonio ni mucho menos del segundo. La orden de restricción contra De Agostino fue un papel legal, no un chisme para la prensa. El divorcio se hizo oficial el 30 de agosto de 2013, menos de 3 meses antes de que muriera. Carla murió sin que el mundo supiera que se había casado por segunda vez. Fue el propio De Agostino quien tuvo que reclamar su lugar en pleno velorio, llegando en estado de ebriedad, para acabarla, ante una familia que por supuesto lo rechazó, ante una prensa que ni idea tenía quién era, y un mundo que supo de él en el peor momento. Ese detalle de Agostino, apareciendo en el velorio a exigir su lugar, dice mucho más de cómo fue ese segundo matrimonio que cualquier declaración oficial. Nos dice que era una relación donde los límites no se respetaban, donde las ganas de Carla de terminar, aunque estuvieran por escrito en papeles legales, eran ignoradas por quien se sentía con derecho a estar ahí. Nos dice que incluso ya muerta, a Carla tuvieron que seguirla protegiendo de lo que en vida tanto luchó por dejar atrás. Hay una pregunta que queda flotando en toda la historia de Carla Álvarez, una que ninguna versión logra contestar del todo. ¿Por qué una mujer tan inteligente, tan dueña de sí misma, tan buena para leer a la gente, con ese colmillo que le dio una carrera entera dedicada a entender el alma humana, terminó metida en 2 relaciones marcadas por la violencia? La respuesta fácil es que no hay respuesta. La honesta es que la violencia en las relaciones no tiene que ver con la inteligencia, ni con la fuerza, ni con el éxito en el trabajo. Tiene que ver con algo que se siembra mucho antes, con lo que uno aprende de niño sobre qué es el amor, sobre lo que uno merece recibir de la gente que tiene cerca, sobre esa línea delgada entre la intensidad y el peligro que de joven uno, a veces no ve hasta que el daño ya está hecho. Lo que sí es un hecho es que Carla Álvarez desarrolló una capacidad increíble para separar su vida privada de la pública, para enseñar justo lo que quería que viéramos, y guardar lo demás con una disciplina de soldado. Esa habilidad le permitió tener una carrera larga y respetada en un medio que, bien sabemos, no perdona a las mujeres que se muestran frágiles. Le permitió seguir trabajando ahí mismo, donde también estaba el hombre que la había lastimado la primera vez. Le permitió mantener esa imagen de mujer fuerte, independiente y sin quejas, en todos los lugares donde se hablara de ella. Pero esa misma fortaleza tuvo un precio que se pagó por dentro, allá donde las cámaras no llegan. En el cuerpo, que desde finales de los 90 empezó a contar una historia muy distinta a la de sus palabras. En su salud, que se fue apagando con esa lentitud terrible de las enfermedades que crecen en silencio, cuando nadie se atreve a nombrarlas. Quienes trabajaron con ella la recordaban como alguien que siempre llegaba puntual, se sabía sus diálogos al pie de la letra, y era profesional en toda la extensión de la palabra. No era de las actrices que llegan tarde o que andan pidiendo favores especiales. Ella hacía su trabajo y punto. Pero esa actitud que sus colegas admiraban, también se puede ver de otra forma. La actitud de alguien que ha hecho del trabajo su único refugio, el único espacio donde tiene el control absoluto, y por eso mismo lo defiende con uñas y dientes, mucho más allá de ser solo una profesional. En 2012 entró a grabar Qué bonito amor, la que sería, sin que ella lo supiera, la última telenovela de su carrera. Según los chismes que corrieron tras su muerte, hubo problemas en la producción por su estado de salud. Algunos medios dijeron que la corrieron del proyecto antes de terminar, aunque la misma Carla lo negó por teléfono en una entrevista para El Reforma, donde también desmintió los rumores de alcoholismo que ya empezaban a sonar fuerte. Estoy bien, soltaba con esa seguridad que usaba para esquivar lo que no quería contar, y así seguía con la charla. Apenas un mes antes de su muerte, en octubre de 2013, fue víctima de un asalto espantoso. Me quitaron la camioneta, me encañonaron, me dieron un cachazo, y hasta en las costillas me pegaron, le contó al diario Reforma por teléfono. Lo contaba con una calma impresionante, como si estuviera platicando del clima o de cualquier otra cosa sin importancia. Eso te dice mucho de alguien que ya estaba acostumbrada a aguantar golpes, y no hablo nomás de los físicos. El 15 de noviembre de 2013 cayó en sábado. Carla se despertó sintiéndose mal,
con una gripa de esas fuertes. Fiebre, dolor de cabeza y ese cansancio pesado que te pide a gritos quedarte en la cama. Decidió dormir más mientras la muchacha lavaba ropa. Cerca de la 1:30 de la tarde, la empleada doméstica le preparó unas quesadillas para que desayunara algo. Carla solía desayunar tarde, ahí frente a la tele, disfrutando su soledad y esa rutina tan de ella. Llegó el plato, pero apenas empezó a comer, le dio un ataque de tos tan fuerte que lo cambió todo para siempre. Fue la empleada quien se dio cuenta de la tragedia, luego avisó a la familia, que llegó de inmediato al departamento. Un doctor certificó el fallecimiento ahí mismo. No hubo ambulancias ni sirenas, todo se manejó muy rápido y en total silencio. Sin autopsia de por medio. La familia quiso llevar el adiós de Carla con muchísima discreción, lejos de las cámaras y chismes. Cremaron el cuerpo casi enseguida, así que nunca hubo una necropsia que nos diera una respuesta científica y definitiva del caso. Primero dijeron que fue un paro cardíaco, luego que sí eran problemas alimenticios, hasta que en 2017 salió a la luz el acta. 4 años después supimos la verdad legal: insuficiencia respiratoria aguda provocada por una neumonía viral que no perdonó a la actriz. 3 historias distintas para un solo final. La versión oficial de su muerte cambió varias veces, pero entre tanto papel, queda la duda que nos duele a todos. ¿Qué fue lo que realmente apagó a Carla Álvarez? Médicamente fue la neumonía, pero era un cuerpo ya muy cansado por enfermedades que no se atendieron como Dios manda por años. Los golpes del asalto de semanas antes, la calentura de días y esa costumbre de no ir al doctor. Así era Carla, de las fuertes. No pedía ayuda, no admitía dolores y se aguantaba todo solita hasta que el problema ya no tenía remedio para ella. Aquella neumonía fue el último empujón para un cuerpo que ya había aguantado demasiadas batallas duras en el más absoluto silencio. Aunque hay otra respuesta que no aparece en ningún acta de defunción ni en los papeles oficiales del juzgado. Es la factura que cobra el cuerpo después de cargar por décadas con tantas penas acumuladas muy hondo en el alma. El silencio tras su primer matrimonio y ese patrón de sombras que se volvió a repetir en su segundo enlace. Esos trastornos de alimentación que crecían mientras ella juraba a todo el mundo que estaba perfectamente bien. Qué soledad tan canija la de quien se hace la fuerte. Nadie se atreve a preguntarle cómo se siente porque ya saben la respuesta. Y eso también mata, oigan. No de un sopetón, sino desgastando el interior mientras por fuera uno sigue brillando para la foto. La noticia corrió como pólvora en los pasillos de Televisa. Nadie lo esperaba, pero en el fondo, muchos compañeros ya lo presentían. Carla Álvarez, 41 años, hallada sin vida. En 2013 las redes sociales ya empezaban a amplificar toda esa tristeza. Todavía no había tantos filtros ni tanta pose. El dolor de la gente se sentía mucho más real y directo entonces. Los mensajes de compañeros y fans llovieron. Hasta los que la odiaban por ser villana descubrieron que en realidad le tenían mucho cariño. Kate del Castillo le dedicó unas palabras. Maribel Guardia también expresó su gran tristeza por la partida de su amiga. Sus compañeros de novela salieron a decir lo mismo. Era una profesional de pies a cabeza y una excelente compañera de trabajo. Una mujer muy puntual que siempre llegaba a grabar, y hacía su chamba sin andar con dramas ni complicaciones innecesarias. Todos coincidían en algo. La querían mucho. Pero Carla siempre fue un misterio. Alguien que no dejaba que nadie viera su cuadro completo. Todo el mundo tenía una anécdota con ella, pero nadie la conocía de verdad. Alexis Ayala estaba en la capital cuando se enteró. Parecía genuinamente dolido en la entrevista que le dio al diario Reforma a las pocas horas de conocerse la triste tragedia. Ojalá que ella se haya ido en paz y que su familia esté bien, fue lo que alcanzó a decir el actor. Y luego soltó algo que se sintió como poner tierra de por medio, siendo muy educado pero marcando claramente su distancia personal. Dijo que tenían años de no verse ni trabajar juntos, pero que siempre la recordaría como parte importante de su vida. Fíjense bien en esa frase, porque tiene su chiste. Alguien que formó parte de mi vida, comentó él con mucha seriedad. No dijo que fue su gran amor ni que le dolía el alma. Nada de sentimientos profundos. Solo dijo que fue alguien que pasó. Una forma muy elegante de reconocer que estuvieron juntos sin soltar ni un poquito de lo que realmente pasó entre los dos. Años después, cuando el burro Van Rankin le preguntó por ella en el programa Hoy, Ayala simplemente dijo que respetaba mucho su recuerdo.
Esa frase es todavía más mañosa que la primera. Respeto el recuerdo que se puede tener de ella, no el que él tiene. El que sea, una forma de poner una barrera entre Ayala y cualquier versión concreta del recuerdo de Carla. Y en 2025, al entrar a la Casa de los Famosos México 3, el interés revivió y Ayala contó el chiste de la borrachera navideña con su ligereza de siempre. El error de una borrachera que los llevó al altar. La anécdota simpática. La versión donde no hay violencia. Donde no hay dolor. La versión que no incluye a una mujer llorando en Los Ángeles, contándole a su ex lo que vivió en ese matrimonio. La versión que Carla ya no pudo corregir porque no estaba aquí para hacerlo. Y es que algo pasa cuando una mujer muere joven con secretos guardados. Sus secretos no se van con ella, se quedan flotando en su espacio, listos para que cualquiera los tome, los interprete y los use a su conveniencia. Y la mujer, que en vida tenía el poder de decidir qué se contaba, cuándo y con qué palabras, ya no tiene ninguno de esos controles. Justo eso fue lo que pasó con la historia de Carla Álvarez después de su muerte. Los secretos que ella guardó con tanto recelo por casi 20 años comenzaron a salir por todos lados, sin orden, sin su voz para darles un contexto, sin poderle preguntar si esa era la historia que ella hubiera querido que el mundo supiera. El testimonio de Pepe Suárez apareció en 2025, 12 años después de la muerte de Carla, y se activó por la presencia de Alexis Ayala en un reality show. El momento importa. No fue una decisión para honrar la memoria de Carla, o para ayudar a la conversación sobre la violencia doméstica. Se detonó por el circo mediático de un reality, por la presencia pública de un hombre muy específico, por esa lógica del entretenimiento que usa los secretos de los muertos como contenido para los vivos. Pepe Suárez lo dijo con esa franqueza que le conocen. Yo vi a Carla vulnerable y llorando. Ella me lo contó a mí, yo no lo vi, y si esto arma un lío, le pido una disculpa a Alexis porque ya pasaron años y él es otro. Esta manera de decirlo es notable por lo que dice y lo que deja ver sobre cómo se manejan estas historias. La información sobre el maltrato está ahí. Y la fuente, que fue la misma Carla, también está ahí. Y aún así, la disculpa va para el hombre acusado y no para la mujer que sufrió. Ojo, no es una crítica a Pepe Suárez. Es el retrato de cómo funciona el mundo al hablar de la violencia de hombres famosos y con poder. La duda siempre cae sobre quien la sufrió, no sobre quien la provocó. La disculpa se le ofrece al acusado, no a la víctima que ya no puede escucharla. Y la historia de la borrachera, la anécdota graciosa, la del error de juventud, sigue siendo la versión oficial porque es la única que tiene a su protagonista vivo para defenderla. Alexis Ayala nunca le respondió de frente a Pepe Suárez para negarlo de forma específica. No dijo que era mentira. No dio su versión de ese matrimonio. Más allá del chiste de la boda. Él siguió tan campante en la Casa de los Famosos. Siguió siendo Alexis Ayala, el galán de las telenovelas, el hombre que se casó en una borrachera con Carla Álvarez y 30 años después lo platica como la cosa más divertida del mundo. Pero hay una pregunta que estas historias siempre dejan en el aire sin una buena respuesta y que, sin embargo, es la más importante de todas. No es qué pasó exactamente, porque eso ya es imposible de comprobar con certeza. Tampoco es quién tiene la razón, porque en historias de violencia familiar, esa pregunta nunca lleva a nada bueno. La pregunta es esta: ¿qué hubiera querido Carla Álvarez que se supiera sobre su vida? Y no es una pregunta al aire. Hay pistas muy claras en cómo se comportó Carla los 20 años siguientes a su primer matrimonio. La primera, el silencio. Carla tuvo 1000 oportunidades de hablar. Vivió en una época donde la televisión mexicana premiaba las confesiones y los dramas, donde los programas de espectáculos pagaban muy bien por las historias personales de los famosos, donde contar tu vida privada era una estrategia de carrera que muchos de sus compañeros usaron y con mucho éxito. Carla no lo hizo jamás. Ni sobre el primer matrimonio, ni el segundo, ni su salud, ni nada que la hiciera verse vulnerable. Ese silencio de 20 años no fue un accidente, fue una decisión bien pensada. La segunda pista es Big Brother. Cuando en 2003 entró a esa casa de cristal, Carla decidió mostrar una versión de ella más cercana y espontánea que la de sus personajes. Se dejó ver de buen humor, con opiniones, con esa humanidad del día a día que las novelas no muestran. Pero no habló de los temas que aquí hemos tocado.
Estuvo más de 50 días en una casa donde las pláticas íntimas surgían a cualquier hora, y en ninguna de ellas tocó los puntos más amargos de su historia personal. Esa forma de elegir qué callar también es una decisión. La tercera pista está en la entrevista al Reforma de octubre de 2013, un mes antes de morir, después de un asalto. Estoy bien. 2 palabras, su respuesta de siempre. No se derrumbó, no se abrió, ni mostró esa fragilidad que te deja el susto de tener una pistola en la frente. Simplemente dijo, «Estoy bien», como si su cuerpo, después de todo lo vivido, aún tuviera energía para mantener las apariencias. Esas 3 pistas juntas nos pintan a alguien que siempre quiso ser dueña de su propia historia. Ella decidió conscientemente que ciertos secretos no se contarían en público, al menos no por ella, al menos no mientras estuviera viva. Y esa decisión era parte de su esencia, de cómo quería que la recordáramos. Pero el mundo, tras su muerte, no respetó ese deseo. Quizá no con mala leche, pero sin pensar en lo que significa contar la historia de alguien que ya no está para corregirte, para poner las cosas en su lugar o para decir, oye, eso no fue así. La historia de Karla Álvarez y Alexis Ayala revivió en 2025 con una fuerza que ninguno de los dos se hubiera imaginado. O bueno, que al menos uno de ellos no se imaginó, porque la otra, pues, ya no estaba para imaginarse nada. La Casa de los Famosos México 3. Ese reality de Televisa que encierra a varias figuras para ver qué pasa, ya sabe usted. Ahí estuvo Alexis Ayala, frente a las cámaras, durante semanas. Y las cámaras, los micrófonos, las redes y la memoria del público, que no olvida, hicieron el resto. Ayala habló de Karla en el programa, contando la misma versión de siempre. La boda en Navidad, la borrachera, el error, el matrimonio de 8 meses que fue un tropiezo porque 2 jóvenes enamorados no debieron llegar al altar. Pero el público del 2025 ya tiene otras palabras para la violencia en pareja, palabras que en 1994 casi no se decían. Así que escuchó esa historia con otros oídos, muy distintos a los de 30 años atrás. Porque la cosa cambia cuando una historia, que siempre se contó como un chistecito, se oye ahora que ya sabemos lo que relató Pepe Suárez, ahora que se sabe lo que dijo el abogado de Karla sobre su segundo matrimonio, ahora que es evidente que la vida amorosa de Karla Álvarez no fue un simple caso de 2 jóvenes que se alocaron, sino algo mucho más constante y doloroso. Cambia el tono, lo que antes sonaba a travesura de juventud, ahora te obliga a hacer otras preguntas. El mismo Ayala celebró sus 60 años. Ahí dentro de la casa del reality, el fin de semana del 9 de agosto de 2025. Sus compañeros le armaron fiesta. Su nombre sonaba por todos lados en las redes, pero no nada más por el festejo. Sonaba porque afuera de la casa, en todo ese circo mediático que rodea a estos programas, las declaraciones de Pepe Suárez habían encendido una conversación que adentro ni se olían. Y esa imagen es difícil de ignorar. Alexis Ayala celebrando su cumpleaños 60 en la tele, mientras afuera la gente debatía lo que pasó en aquel matrimonio de 8 meses. 30 años atrás, con una mujer que lleva 12 años fallecida y que nunca habló de esto en público. Es una postal que resume, como de película, lo disparejo que ha sido siempre todo este asunto. Él sigue hablando, ella ya no puede. La pregunta que esto nos deja no tiene una respuesta sencilla. No es si Ayala es culpable de algo ante la ley, porque la historia no va por ahí. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué significa seguir contando una historia con una sola voz, cuando la otra persona que la vivió ya no puede dar su versión? Karla Álvarez vivió 41 años. Debutó en televisión a los 19 y trabajó hasta unas semanas antes de irse. Fue la villana en más de 15 telenovelas, protagonizó una, y hasta entró a un reality show. Sobrevivió a 2 matrimonios difíciles, marcados por la violencia, y cargó por más de 10 años una batalla con su cuerpo que nunca reconoció. Le pusieron una pistola en la cara un mes antes de morir, y el 15 de noviembre de 2013 murió sola en su departamento, mientras desayunaba. Sin autopsia, cremada rapidísimo, antes de que nadie hiciera las preguntas necesarias. Esa vida no cabe en el cuentito de la boda de Navidad. No cabe en la versión del error juvenil, ni en la historia del matrimonio al aventón que salió mal. Simplemente no cabe. Cabe mejor, aunque con dificultad, en el retrato de una mujer que aprendió muy joven que el mundo no la iba a cuidar, y que decidió protegerse sola con las armas que tenía, incluyendo el silencio, la negación, y esa imagen de mujer fuerte que todos le admiraban,
pero que por dentro le costó carísimo, como todo lo que se aparenta por mucho tiempo. Lo que Alexis Ayala confesó, en el sentido más amplio de la palabra. No en una sola declaración, sino en la suma de versiones que contó a lo largo de 3 décadas. Es un cuento donde siempre faltó la versión de la mujer que también lo vivió. Ojo, esto no es necesariamente una confesión de culpa. Puede ser simplemente el ejemplo de cómo funcionan las historias cuando una persona sigue viva para contarlas y la otra no. Pero lo que Carla Álvarez nunca admitió,